Ecuador TV presenta Perspectiva 7 con Rommel Garzón y Sofía Vintimilla. Cordiales saludos, amables televidentes, bienvenidos a Perspectiva 7, el espacio diseñado para el análisis en profundidad de los temas de interés del país. Hoy nos ocupa el impacto del cambio climático en el Ecuador y todos los efectos devastadores que estamos enfrentando hoy por hoy. A lo largo de los próximos 60 minutos exploraremos las causas y consecuencias de la sequía y el estiaje, los incendios forestales, la falta de agua y cómo estos fenómenos están afectando nuestra capacidad de generar electricidad. También discutiremos el impacto global del cambio climático y las lecciones que Ecuador puede aprender para enfrentar esta grave crisis. Acompáñenos en este viaje informativo y reflexivo que busca generar conciencia y proponer soluciones para un futuro más sostenible. Damos la bienvenida ya a nuestra compañera Sofía Vintimilla. Gracias, Rommel. Amigos, muy buenas noches. Aquí iniciamos Alerta Cambio Climático Ecuador. Alerta Cambio Climático Ecuador. El calentamiento global logró que varios sectores sociales del mundo vuelvan la mirada a técnicas ancestrales eficientes, además de involucrar a la academia y a científicos para enfrentar el cambio climático y, lo más importante, buscar alternativas para mitigar los impactos. Ecuador trabaja en políticas públicas para cuidar la calidad de vida de los ciudadanos y sus ecosistemas. La evolución técnica y tecnológica del mundo durante los últimos 20 años causó una percepción de aumento de recursos renovables y no renovables, apreciación de la población global que en cuanto a los recursos naturales no es real. El calentamiento del planeta cada día lo reduce. Por ejemplo, lo óptimo que tú necesitas en caudales son 120 metros cúbicos por segundo, ¿no? Pero lo que estás teniendo ahora, por ejemplo, con el tema de las precipitaciones, son 50 metros cúbicos por segundo. Justamente escuchábamos a los expertos que es necesario que los niveles lleguen como un edificio de 10 pisos. Entonces, en este momento, para poder tener un nivel de operatividad óptimo de estas hidroeléctricas. La necesidad de agua y la prolongación de la época seca afectan a otros sectores de la producción, por lo que cada vez hay una mayor tendencia por recuperar métodos ancestrales. Vivimos una sequía bastante intensa, calores, las temperaturas bastante altas, la radiación. No solamente podemos ver estos problemas, podemos ver problemas que pasaron en Bolivia, problemas que pasaron en Brasil. Entonces, el problema del cambio climático es un problema a nivel mundial. El cambio climático desfasa incluso predicciones de fenómenos como el Niño, que en nuestro país se esperaba con mucha más intensidad. Teóricamente deberíamos estar saliendo de un fenómeno del Niño. Lo que llegó fue el cambio climático a inicios de este año, que hubo inundaciones, que hubo muertes, pero eso es efecto del cambio climático, no entonces de un fenómeno del Niño. En septiembre de este año, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 394, que estableció el reglamento para la ley orgánica para la gestión integral de riesgo de desastres, lo que permite que las autoridades trabajen con la comunidad para, entre otras cosas, evitar que se repitan emergencias por alteraciones climáticas. Saber que desde el nivel parroquial, del nivel cantonal, del nivel provincial, tiene responsabilidades dentro de la gestión de riesgos. Entonces, empezar ahí, desde conocer primero cuáles son las responsabilidades, cuáles son las competencias, para que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos entre a través de la complementariedad. Sin embargo, el trabajo debe ir más allá. Cada comunidad debe conocer sobre las consecuencias del cambio climático y entender cuáles son las necesidades y responsabilidades. Si te dijeron que solamente puedes hacer 2 pisos, pero en una zona de ladera, por ejemplo, como en Atucucho, en laderas del Cisne, haces 4 o 5, entonces obviamente te estás exponiendo. La mitigación, prevención y las posibilidades de remediación deben convertirse en políticas no solo primordiales para los países. Cada comunidad y familia debe saber cómo contribuir para aliviar el cambio climático, porque evitar el colapso de nuestra casa llamada Tierra se logrará con la contribución de todos sin subestimar ningún esfuerzo. Sofía Vintimilla, Noticias 7.
Y para avanzar con el análisis nos acompañan a esta hora Vladimir Arriaga, director de pronósticos meteorológicos del INAMI. También está con nosotros Cristian Rivera, gestor de riesgos y también docente y catedrático universitario. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom también Verónica Arias, quien es ex secretaria de Ambiente del municipio de Quito y también líder y gestora de opinión. Y vamos a iniciar este diálogo precisamente con Verónica Arias. Un poco, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? Hay diferentes cambios, hay diferentes modificaciones en el tema ambiental, en el tema climático, y eso está generándonos ya problemas. Bienvenida, estimada Verónica. Muchas gracias, Rommel, Sofía, Vladimir y Cristian por estar en este espacio. Efectivamente, creo que es muy importante topar estos temas para concientizar a la ciudadanía de que hay límites que hemos sobrepasado ya en el planeta y que esto cada vez se va a notar más frecuentemente en nuestras localidades, en diferentes países y dentro del país, pues en las diferentes circunscripciones. Creo que es importante mencionar que esto se viene anunciando, se viene diciendo por parte de los científicos hace más de 20 y 22 años, desde la Cumbre de Cambio Climático de 1992, donde se aprobó justamente la Convención de Cambio Climático y que se tenían que tomar correctivos desde hace mucho tiempo para que no ocurra lo que está ocurriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que fue muy enfático el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en las últimas reuniones a nivel mundial de Naciones Unidas, diciendo que hemos pasado ya los límites, hemos pasado de una crisis climática a una ebullición climática. Esto significa que eventualmente cuando tú tienes una olla, ¿no es cierto?, donde ebulle las cosas, no se sabe para dónde se va a disparar. Lo que sí sabemos es que va a haber una ebullición, pero que los efectos muchas veces pueden ser desconocidos. Estos límites han sido sobrepasados ya, según muchos de los investigadores, de los científicos a nivel mundial. El último informe del panel de expertos a nivel mundial me ha mencionado que se han pasado los límites en cambio climático, en deforestación, en la pérdida de biodiversidad, en la cantidad de productos químicos que estamos produciendo, especialmente plásticos. Obviamente hay una escasez de agua dulce y hay un desequilibrio ya del ciclo de nitrógeno. Estos son los 6 elementos que están exacerbando en todo su conjunto en los ecosistemas, en lo que estamos hablando del efecto de cambio climático, que hemos visto ya lo que hemos pasado con los incendios, con las sequías, con el nivel de agua que estamos teniendo. Es decir, ya los efectos lo estamos sintiendo y lamentablemente se prevé que a futuro puedan ser exacerbados estos efectos. Donde existen lluvias fuertes, pues serán más fuertes, y donde existen sequías, pues también tendrán sequías más fuertes, o hemos visto el huracán o todo el conjunto de huracanes que pasan normalmente en estas épocas, pues son mucho más fuertes cada vez más y más devastadores, así como los incendios en todas partes del mundo. Eso forma parte de, estimada Verónica, esto forma parte de lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en todo el planeta está sucediendo este calentamiento. En efecto, como dice, es un calentamiento, todo está poniéndose más caliente. Exactamente, es un calentamiento global, justamente por la cantidad de emisiones que estamos generando a la atmósfera, emisiones especialmente de CO2 y de metano provenientes de procesos de deforestación, de quemas, de transporte y básicamente de combustibles fósiles. Ahí hay varias situaciones dependiendo del país además, ¿no? Correcto. Vamos a seguir conversando. Está con nosotros también Vladimir Arriaga, director de pronósticos meteorológicos del INAMI. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales causas de la sequía y el estiaje que estamos enfrentando en el Ecuador? Bienvenido a propósito de este contexto de análisis del cambio climático. Bienvenido.
Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, es importante destacar que este año hemos tenido una serie de condiciones que han afectado al Ecuador, y no solo al Ecuador, sino a nivel regional. Hemos tenido sistemas que han bloqueado la producción de lluvias en la parte norte y centro de Sudamérica, y esto ha originado que tengamos temperaturas sumamente elevadas. Hemos registrado nuevos récords de temperatura en varias localidades de Brasil. En la Amazonía del Ecuador durante este año se han registrado temperaturas que incluso han llegado a los 38 grados centígrados, que son temperaturas bastante elevadas y que no son muy comunes para nuestras localidades. La temperatura media, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Porque dice que ya se está superando este récord de temperaturas. Ya, por ejemplo, depende de la región del país. Acá en la ciudad de Quito, en el Callejón Interandino, hablamos temperaturas máximas en esta época del año de hasta 24 o 25 grados centígrados. Sin embargo, en este año hemos registrado temperaturas de hasta 28.5 grados en el sector de Tababela, en el norte de Quito, temperaturas de hasta 27 grados centígrados. Esto quiere decir que hemos tenido una anomalía positiva de temperaturas de hasta 1, 2, hasta 3 grados por encima de lo que normalmente debería ocurrir. Estas condiciones en todo su conjunto han originado que tengamos algunas consecuencias a nivel regional y en el Ecuador. Ha originado que tengamos una activación muy importante de incendios forestales en toda la cuenca amazónica. Brasil ha roto nuevo récord de activación de incendios forestales este año. Bolivia también ha tenido una activación bastante importante. Y según ya registros de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador, este año ha soportado uno de los años con la mayor actividad de incendios forestales entre los meses de agosto y septiembre. En consecuencia, hemos tenido muy escasa cantidad de lluvias entre los meses de agosto y septiembre. La primera semana de septiembre los niveles de precipitación han sido bastante reducidos en el país. En varias localidades del Callejón Interandino hemos tenido días consecutivos con una ausencia bastante marcada de precipitaciones, y que a la final esto ya ha tenido un impacto justamente en la reducción importante de caudales de varios ríos del país. ¿Pero eso no es parte de la época seca o del verano? ¿O qué es lo que sucede? ¿Se está extendiendo el verano? ¿Se está retrasando el invierno? ¿Qué es lo que está pasando? De lo que me doy cuenta, está alterado los tiempos que se tenían más o menos registrados. Eso va cambiando. Sí, de acuerdo. Es normal que nosotros cuando llegamos a los meses de junio, julio, tengamos ya el establecimiento de la época seca, donde los niveles de precipitación comienzan a reducir tanto en el Callejón Interandino como en parte de la Amazonía. Lo que ha pasado este año es que esa reducción ha sido mucho más marcada. Por ejemplo, entre los meses de julio y agosto teníamos niveles de precipitación bajos en la ciudad de Quito, aproximadamente entre 20 y 30 milímetros. Sin embargo, durante este año prácticamente hemos tenido nula presencia de lluvias. Esto quiere decir que tenemos efectos mucho más marcados, no solo este año, sino que ya lo venimos viendo años atrás. Correcto. A ver, vamos con Cristian Rivera, que es nuestro colega también comunicador y también gestor de riesgos. Estuvo atento también a todos los eventos que se produjeron en la capital a propósito de estos graves incendios forestales, que en resumen, según los datos que se han publicado, los incendios en el Ecuador, incendios forestales, consumieron alrededor de 38.000 hectáreas de vegetación. ¿Eso qué significa, estimado Cristian, frente al trabajo que usted desarrolla como gestor de riesgos? Toda esta situación que estamos analizando. Saludos cordiales a todo el equipo técnico y periodístico de esta mesa de trabajo, a Verónica, vía online, a Vladimir. Siempre es importante valorar este tipo de evaluaciones, podríamos decir, que nos permiten a nosotros aprender de lo que sucedió en los últimos incendios forestales. Ahora mismo nosotros debemos absorber una idea. Primero, estos son eventos naturales, obviamente unos producidos por actividad humana y otros por propios ciclos de la naturaleza. En el tema de los incendios forestales es preocupante porque nos afecta inclusive en los medios de vida. ¿A qué me refiero? Mucha gente perdió sus medios de subsistencia, seguramente no tienen para mantener su familia. Pero por otro lado, el impacto económico que hay en lo que tiene que ver a la devastación del ambiente, de la flora y de la fauna y de su recuperación, nos pasarán de alguna manera factura. ¿Por qué? Tuvimos una estrategia reactiva, fuimos muy respuestistas. ¿A qué me refiero? No hubo prevención, dice usted, no se atiende a la prevención. En el mundo entero, hoy por hoy en el mundo entero hay algo que se llama la planificación basada en pronósticos. Es decir, todos los días nosotros deberíamos tener como cuenta favorita, como cuenta de consulta todos los días, desde las autoridades hasta los ciudadanos,
al Instituto de Meteorología y Hidrología, INAMI, y al INOCAR. Porque esto nos permite a nosotros reducir el impacto de los incendios forestales. Cuando nos dicen, ha sido la sequía, la peor sequía en los últimos 61 años, si ya teníamos ese modelo, ya teníamos ese escenario, ¿por qué no activamos estrategias de prevención para reducir el impacto de los incendios forestales? Si ustedes, hace un rato Vladimir nos hacía un análisis de los incendios forestales. Si bien es cierto, es uno de los de mayor afectación, pero con menos incidentes. El que tiene el polígono de mayor afectación es el de Quilanga, por la cantidad de hectáreas quemadas y destruidas. En Huaca, en el Ángel, en el Carchi, hay una afectación. Estamos hablando del sur y del ahora norte, del ¿no norte también. Claro. Ahí, por ejemplo, la devastación podría llegar a verse afectada y en recuperarse en 100 años por el tema de la devastación de bosques de Polilepis. Se perdieron ejemplares de más de 100 años. Es decir, hay un impacto significativo social, natural, económico. Y otra cosa que a veces nosotros no miramos, pero la gente del campo, sí, la zona rural, hay que hacer lecturas también desde las zonas rurales, desde el campo. Es que estas zonas quemadas en las partes altas son las zonas de amortiguamiento o de recepción de agua que a través de flujos subterráneos abastecen las ciudades, los pajonales, y los pueblos, claro, entonces los musgos, los líquenes, los pajonales. Es decir, si ya sabíamos eso, si ya esta comisión de expertos de Naciones Unidas nos alerta que es un proceso irreversible además de la ebullición global y que habrá eventos adversos mucho más destructivos porque no hemos planificado. Otra cosa interesante, yo miraba el reportaje de Sofi que decía, ¿existen políticas públicas? Pienso que estamos dando pasos, porque ahora se habla de la gestión para la reducción de riesgos de desastres, pero nos estamos olvidando de la adaptación al cambio climático, porque este es un proceso donde los seres humanos debemos adaptarnos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sistemas de seguridad alimentaria van a cambiar, pues, porque las condiciones del tiempo, del ambiente van a ser distintas. Hay que garantizar precisamente estos sistemas. Enfermedades tropicales posiblemente tengamos en zonas de la sierra. Es decir, el impacto de los incendios forestales es solo un indicador o es una sola amenaza que se activó de lo que significa la ebullición global. Insisto, este es un proceso irreversible y habrá eventos naturales extremos. Y si nosotros no cogemos esa buena costumbre de planificar basado en pronósticos, vamos a seguir afectando el desarrollo económico de un país, porque respondemos y poco hacemos la prevención, sobre todo haciendo amalgamas importantes como comunidad, equipos técnicos científicos, comunidad, medios de comunicación, comunidad, universidades. Es decir, debemos trabajar en equipo, porque inclusive en otros países ya se está legislando leyes para los migrantes del clima. Correcto. Bueno, vamos a seguir conversando con Verónica Arias. Un poco lo que hemos planteado hasta el momento, pues tiene que ver precisamente con estos efectos que vamos sintiendo. Estamos hablando ya de los incendios forestales, estamos afectando también, estamos hablando de la falta de agua. Entiendo que hay alguna dificultad con el Zoom, pero Vladimir, entonces, un poco nos estamos también quedando sin agua. Lo que decía Cristian, nos estamos quedando sin agua porque si bien se están afectando a través de los incendios forestales, la quema de las partes altas que son donde se recoge el agua, pero también hay otros elementos que tienen que ver precisamente con la falta de lluvias o habrá que ver también qué pasa con el deshielo de los glaciares también un poco. Ese es otro grave problema que hay que irlo enfrentando, Vladimir. Sí, de acuerdo. Nosotros como servicio meteorológico ya venimos notando estos cambios en los últimos años, patrones atmosféricos que ya no son usuales para la época del año. Si hacemos una perspectiva hacia atrás, vemos cómo antes los sistemas atmosféricos que provocaban lluvias tenían un comportamiento homogéneo, llegaban en cierta época del año, originaban lluvias que eran uniformes y el comportamiento ya se tenía establecido. Sin embargo, durante los últimos años vemos que existe una característica bastante diferente. Esto quiere decir que los sistemas que normalmente provocaban lluvias muchas veces ya no tienen ese mismo comportamiento, se alejan del país o tienen otra característica en la incidencia. Los eventos extremos se han vuelto mucho más frecuentes. Antes llovía de una manera uniforme, durante todo el mes recibíamos cierta cantidad de precipitación. Sin embargo, nosotros ahora lo que vemos es que en 3, 4, hasta 5 días
se acumula toda la cantidad de precipitación que debería llover durante todo un mes. ¿Pero a qué se debe estos cambios así tan graves, tan abruptos, ¿no? Que si tenemos, digamos, una condición normal, natural de lluvias, pero ahora todo se concentra en un poco tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se producen estos cambios? Esto ya es parte justamente del cambio climático. El cambio climático lo que hace es que las temperaturas se concentren de una manera más importante en la atmósfera. Los sistemas que originan lluvias se alimentan de este calor. Mientras más calor encuentran los sistemas, que es lo que vimos hace pocos días con el huracán Milton, justamente encontró estas fuentes de calor que se expulsan desde la parte oceánica y originó que en apenas 24 o 48 horas pase de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5. Y justamente esto ocurre con los sistemas atmosféricos que originan lluvias. Si encuentran más calor por el cambio climático, estos sistemas van a ser mucho más severos. Ya hemos visto impactos bastante importantes acá en Quito, como por ejemplo en el sector de La Gasca, lluvias intensas en la provincia de Esmeraldas que originaron inundaciones bastante severas. Sin embargo, en otras partes del planeta y del país también tenemos efectos contrarios, sequías mucho más prolongadas, ausencia notable de precipitaciones. Y desde el ámbito técnico nosotros ya vemos que esa variabilidad también comienza ya a tener un impacto bastante significativo justamente al tema de los ecosistemas, la sociedad. Prácticamente la situación es muy variable, vemos días con lluvias muy intensas, sin embargo después vemos días muy soleados con temperaturas extremadamente altas. Correcto. Cristian, ya para cerrar este bloque, un poco qué decir también, usted estuvo en la zona de impacto de los incendios, también estuvo en el tema de La Gasca. Y ahí las afectaciones son bastante graves, incluso hasta psicológicas, no solamente económicas, sociales, de pérdida sino también a nivel psicológico, pérdida de especies, también el tema de los incendios forestales. ¿Cómo podemos nosotros, usted como gestor de riesgos, qué recomendaciones puede dar para estar preparados para estas circunstancias que, según lo que nos dice Vladimir, pues ya con el paso del tiempo lamentablemente van a ser recurrentes aparentemente? Ya, en el primer caso debemos decir que el flujo de lodo no es en La Gasca, es en la Quebrada del Tejado, en una comuna, una de las más antiguas de Quito, ¿no es cierto? Ahí se inicia este flujo de lodo. Entonces, en ese caso hay una construcción social del riesgo. ¿Qué significa esto? Se han unido muchos factores de la comunidad y de las autoridades durante muchos años y han hecho que la exposición o la vulnerabilidad se dispare. Y entonces se han hecho rellenos antitécnicos, hemos invadido una quebrada que es un dren natural del volcán Rucu Pichincha. Se han talado los bosques también, ese es otro problema grave. Y otra cosa que nosotros debemos entender, todos los que vivimos cerca de quebradas, es que las quebradas tienen vida. Todos los días las quebradas se transforman, se destruyen o se reconstruyen. Las quebradas todos los días tienen procesos de erosión. Puede ser por el viento, por el agua o por vibración. Entonces, cuando no se genera esta lógica, no se hacen posiblemente construcciones pensadas ya no solo en agua lluvia, sino en grandes rocas que arrastran los flujos de lodo y causan problemas en la comuna y La Gasca. Entonces, debemos partir del punto de conocer el entorno, cómo me afecta y qué puedo hacer yo para reducir el impacto. En el caso de los incendios forestales, yo tuve la oportunidad de estar en la González Suárez, en Bellavista y en el Auqui. Ahí podemos observar cómo durante muchos años la gente ha construido a vista y paciencia de los gobiernos locales, y no solo aquí en Quito, en todo el país. Eso es una construcción social del riesgo, un desarrollo, un crecimiento desorganizado de la ciudad. Y entonces a veces los gas cantonales no tienen la suficiente infraestructura para hacer ese control. El seguimiento, que no se construya al filo de las quebradas, en las laderas. Aparte de eso, la vida, que es lo más preciado, ¿no? Lo otro, que se convierten en depósitos de basura. Cuando se producen los incendios forestales tenemos plásticos, material textil, que no solo afectan con los contaminantes químicos, sino que quedan como mecheros en los incendios forestales y se mantiene el fuego. Sumado eso a la radiación extremadamente alta, a la falta de humedad y a la velocidad de los vientos. Por ejemplo, en la González Suárez, algo que hubo un momento que tuvimos que replegarnos, los incendios de copas de árboles, que son altamente peligrosos porque empiezan a volar pavesas y contaminan zonas secas. Y entonces, miren, hay que pensar en una ciudad multiamenaza y ya debemos implementar. Y no es caro. A veces yo pienso que hay un divorcio entre las unidades técnicas, las universidades y los gobiernos locales. Implementar sistemas de alerta temprana. Muy bien. Baratos, donde confluya comunidad
ciencia y tecnología, que nos ayuden tanto para eventos naturales como flujos de lodo, como para erupción volcánica o actividad volcánica, o para incendios forestales. Hoy en el mundo se trabaja aquí, y algo importante, el que tiene la información, tiene el poder, trabajar basado en base a pronósticos. De acuerdo, muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Alerta Cambio Climático en el Ecuador. Ya venimos. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Incendios, sequía, inundaciones, deslizamientos de tierra y cambios en la temperatura del ambiente son parte de las consecuencias del cambio climático que afecta a todo el planeta. La Tierra no funciona de manera usual y hace que los ciudadanos cuestionemos nuestros hábitos de vida. ¿Hay forma de frenar el cambio climático? En el siguiente reportaje tendremos varias perspectivas de criterios de expertos. El planeta por primera vez supera temperaturas de 1.5 grados Celsius durante 12 meses seguidos. Esto representa los niveles más cálidos incluso que en la era preindustrial. Así lo informó el monitor climático europeo Copernicus, entidad que advierte de este incremento que podría multiplicar por 2 el periodo de sequía. Esta reacción está atribuida al cambio climático, que significa que los gases de efecto invernadero no permiten que la energía solar que ingresa al planeta para la fotosíntesis se libere completamente. Y el cambio climático se da por una acumulación de gases de efecto invernadero en los últimos 150 años. O sea, es un proceso acumulativo. La Organización Mundial de la Salud indicó que durante este verano 176.000 europeos murieron por altas temperaturas. Que las posibilidades de enfermedades como malaria, chikungunya, existirán en los valles interandinos en los próximos 5 años. O sea, imagínense, dengue en el valle de Cupayá, en la sierra. Eso va a pasar. El cambio climático no solo afecta al ser humano, también a sus recursos y con ello los mecanismos de producción de alimentos. Nuestras cosechas de arroz están disminuyendo porque la luminosidad ha decaído durante los últimos años. Las consecuencias de las inclemencias climáticas son cada vez más notorias e impactantes. El río Tomebamba transformado en una calle de piedras. Incendios forestales causados por el hombre, pero propagados velozmente por lo seco de los pajonales y la deshidratación de los árboles. Problemas que no solo vive el Ecuador, otros continentes y la región están muy afectados. Por ejemplo, en Australia, la radiación, las lluvias, son lluvias bastante frecuentes. Se siente el tema de cómo lo drástico que cambia el clima, lo drástico que puede ser el clima. El calentamiento global es un hecho y el principal problema es lo rápido que se produce y que no todas las especies que habitan el planeta pueden adaptarse al tiempo en el que ocurren estos cambios. Puede llegar a un 40% de especies que desaparezcan durante los próximos años. Sin embargo, es posible remediar el daño y la prueba está en cuando las personas se unen por un fin. Demoró muchos años, pero se pudo reducir el diámetro del hueco de la capa de ozono, que por décadas atrás era el principal problema. Se hizo un esfuerzo en conjunto y pudimos reducir, y ese nivel no está ni en la mitad, está mucho más abajo. Sí, es posible lograr aterrizar soluciones definitivamente. Informó Sofía Vintimilla. Continuamos con el segundo bloque de este programa especial. Como vemos, los datos pues no son del todo halagadores y lo que se viene, no solamente para el Ecuador, sino para todo el planeta, es un tema bastante complicado. Vamos a continuar conversando con Vladimir un poco. Allí quizá no se topa, pero es un tema que también trascendió informativamente. La sequía del río Amazonas, del río Mar, del gran río de las Amazonas, pues, y esto ha generado también que algunas especies estén en peligro. También se mencionaba que los peces salían del agua porque el agua estaba demasiado caliente. ¿Qué decir frente a todo eso? Y pues lo que sucede en otros países, en las grandes potencias que están pues alimentando estos gases de efecto invernadero, pues también afecta a todo el planeta, Vladimir. Sí, esta variabilidad climática ya la comenzamos a notar no solo en el país, no solo en la región, sino más bien ya a nivel global.
Tenemos diferentes características en las diferentes partes del mundo. La cuenca amazónica ha soportado una de las sequías más extensas durante los últimos años. Prácticamente la cantidad de precipitaciones que tuvimos de la cuenca amazónica ha sido muy reducida por diferentes sistemas que han bloqueado la producción de precipitaciones. Esto ha originado que los caudales estén entre los niveles más bajos históricos durante todos estos últimos años. Del río Amazonas, ¿no? Y veíamos también imágenes que incluso algunas personas podían en ciertos tramos ir caminando sobre lo que era el cauce del río, y también en Cuenca lo vimos también aquí en nuestro país. Sí, de acuerdo, del río Amazonas, de todos los afluentes que prácticamente llegan hasta esta cuenca, una de las más grandes a nivel mundial. Esto origina que tengamos serios inconvenientes. En el Ecuador también ya sentimos estos impactos durante estos últimos meses. Prácticamente los caudales, los niveles de los ríos, de las diferentes hidroeléctricas, de los diferentes cuerpos hídricos del país han tomado una reducción bastante importante. Vemos cómo las características climáticas cambian mes tras mes. Nosotros siempre debemos tener en mente como población que nosotros tenemos solamente establecido dos periodos, un periodo seco y un periodo lluvioso. No tenemos las 4 estaciones marcadas como los tienen en otras partes del mundo. E incluso nosotros, por estar en la línea ecuatorial, recibimos mucha mayor cantidad de energía. Esto origina que nosotros tengamos mucha mayor cantidad de radiación solar acá en el país, y esto también, cuando nosotros tenemos esta mayor ingreso de radiación, origina que justamente estos sistemas tengan mucha más potencia como para originar lluvias más intensas, o por el contrario, temperaturas mucho más altas. Entonces, prácticamente año a año establecemos nuevos récords. Esto ya torna un escenario completamente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados en los meses anteriores, así que como servicio meteorológico también nosotros tenemos ese desafío de empezar a realizar nuevos estudios de cómo el cambio climático, la variabilidad climática comienza ya a tener un papel trascendental en todos los aspectos sociales del país. Importante eso también. Vamos a conectarnos nuevamente con Verónica Arias, ex secretaria de Ambiente del municipio de Quito, también líder y gestora de que nos dijo ya en su primera intervención, y ahora lo ratificamos, son efectos acumulativos de lo que ha venido haciendo, lo que hemos venido nosotros haciendo como sociedades. Ya la industrialización también ha hecho su parte y sigue haciendo su parte, pero han pasado 150 años y estos son los efectos que estamos viviendo ahora. Que digo, hay cuestiones que se realizan en otras partes del mundo, pero nosotros somos también los afectados, estimada Verónica. Definitivamente, qué pena, no pude seguir la conversación anterior, pero creo que es importante retomar la última parte que mencionó Cristian, porque dentro de los últimos 200 años creo que el mundo entero no ha tenido, digamos así, la data y la información que se tiene actualmente. Vladimir ha mencionado que día a día el INAM y el INOCAR tienen ya una data importante, y la planificación se la podría hacer y debería estar basada justamente en este tipo de pronósticos. Entonces, estamos hablando que esto no hubiera sido posible desde hace mucho tiempo pronosticar, sino un poquito a saber si es que va a llover, no va a llover, etcétera. Pero ahora cierto es que se tiene ciertas incertidumbres, pero podemos tener modelamientos de qué es lo que va a ocurrir en ciertas zonas y los efectos que pueden ser previsibles. Esto nos lleva a que en un mundo como por ejemplo estamos viendo lo del huracán Milton, la afectación a más de 3 millones de personas que no están con electricidad, nosotros de igual forma, pero estamos hablando de un primer mundo y nosotros de un tercero y hasta cuarto mundo, porque ahora con la falta de energía, de agua y todos los males, pues imagínate cómo hemos retrocedido. Lo importante acá es que así como las naciones más desarrolladas están ya preveyendo con planes de adaptación al cambio climático, con planes de mitigación al cambio climático, que va muy unido a la planificación de riesgos que habrá mencionado Cristian, nosotros tenemos que hacer lo propio. Creo que Quito, por ejemplo, tiene un plan de riesgos, tiene un plan
y tiene un plan de acción climático al 2050. De igual forma, hay ciudades que también la tienen, pero esto debería tener todas las ciudades pequeñas, grandes y medianas y obviamente bajo un paraguas estratégico nacional. Debería ser mandatorio que todas las localidades tengan un plan de gestión de riesgos, entre esos el de cambio climático y obviamente el de riesgos naturales para estar preparados. Siempre decimos que en temas ambientales, en temas de este tipo de cosas, la prevención es lo fundamental. Eso significa pasar por sensibilización de la ciudadanía a través de campañas previas y durante la época, sea de estiaje, sea de invierno. Es importante la capacitación a las comunidades vecinas y rurales. Esto para prevención justamente en incendios que habíamos pasado por temas de quemas agrícolas por parte de quemas antropogénicas, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un sistema de alertas tempranas tanto en las parroquias rurales como también el mantenimiento y el fortalecimiento de toda la institucionalidad con capacidad de respuesta inmediata a todo lo que puede pasar. Es decir, hablamos de un tema de prevención, un tema de mitigación que debería estar justamente alineado como parte de esa planificación y un eje de respuesta inmediata y que sea muy rápida por parte de las instituciones de manera coordinada, que por lo general no estamos articulados ni siquiera a nivel nacional ni local y tampoco a nivel horizontal. A esto me refiero que dentro de las propias diferentes instituciones, como la Secretaría de Riesgos, como la Secretaría de Seguridad, de Ambiente, la propia policía, etcétera, tiene que aprender a articularse previamente y después ya en su capacidad de respuesta. Obviamente la ciudadanía que ha sabido reaccionar de manera inmediata, como siempre, súper solidaria en la ayuda que necesita y que se requiere a los más afectados. Y tercera cosa que siempre menciono es que las víctimas invisibles, que son la naturaleza, que son los animales que se pierden, que es el ecosistema que se pierde, es importantísimo porque eso nadie contabiliza, no está en una contabilidad. Sabemos que si hay muertos, no, sabemos el número de muertos, pero no sabemos, por ejemplo, qué cantidad de flora, de fauna, de microscopios, de ecosistemas se están perdiendo, sino la evaluación se hace después y la valoración es muy difícil cuantificar todo aquello que se pierde. Quizá en hectáreas de números de bosques que se pierden, pero todo lo que tiene dentro de esa vida y ese bosque, pues es muy difícil cuantificar. Entonces, nuevamente, la prevención es importante. Y como mencioné antes, esto se viene cada vez más fuerte en diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos identificado qué es lo que va a afectar más al Ecuador, entonces tenemos que fortalecer esas políticas públicas, esos instrumentos de gestión y estar capacitados preventivamente todo el tiempo en la gestión de riesgos en este sentido y específicamente al cambio climático que estamos hablando. Claro, ahí nos enfrentamos a una situación que tiene que ver con la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones, los gobiernos autónomos descentralizados y también la ciudadanía. Estábamos conversando con Cristian y decíamos que también nosotros en nuestras comunidades podemos también hacer nuestra parte, poner algún tipo de sistemas de alerta, de prevención como barrio, como comunidad, que nos pueda ayudar a enfrentar esta situación, no solamente esperar del Estado, sino todos en conjunto. Al final, la academia, están los científicos, estamos nosotros, están los colegios, las escuelas, todos al final debemos pues sintonizar frente a esta problemática y tomar acción. Cristian. Sin quitar la responsabilidad del Estado, que debe garantizar la vida y el bienestar y de los bienes de los ciudadanos, es fundamental la participación comunitaria, la educación comunitaria. Exacto. El municipio, por poner un ejemplo, el municipio del Distrito Metropolitano tiene un mapa de escenarios
y existen 150 zonas propensas o susceptibles a movimientos en masa o deslaves e inundaciones. Si yo vivo en ese lugar, lo primero que debo hacer es conversar con mi familia, con mi entorno y decir, a esta amenaza estoy expuesto, hay el riesgo de que esto me suceda. ¿Y qué hago? Me organizo en la familia, luego en el barrio y voy, en el caso de Quito, valga el ejemplo, a la administración zonal más cercana y le digo, ¿qué planes tiene? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Una vez que hago eso, el siguiente es planificar, saber qué voy a hacer. Y ahí viene el plan familiar de emergencia, donde se da un rol a cada uno de los integrantes para saber qué hacer cuando la prevención ya no dio los resultados. Y ese plan familiar de emergencia debe ser inclusivo, es decir, pensar en las personas adultos mayores, pensar en las personas con discapacidad y también en los animales, pensando en la ciudad. Pero ¿qué pasa en la zona rural? Ustedes dirán, ¿y en ese caso los animales? Pues bueno, en el caso de la zona rural, haga el plan familiar de emergencia y alguna gente no quiere salir porque están sus animalitos, que son sus medios de vida, son su compañía. Ahí el plan familiar va a cambiar. Habrá corrales, habrá culleras, habrá conejeras, caballerizas y deje que sus animales escapen, ya que por instinto van a salvarse. Ese es como un primer paso frente a una amenaza, un primer plan de acción. Primeras acciones que se pueden tomar. Así es. Y luego, capacitarnos en primeros auxilios. Hemos hablado aquí algunas veces en los medios estatales que una persona en una emergencia o un desastre que se corta, se lesiona y tiene una gran hemorragia y no es atendida, en los 30 primeros segundos fallece. Una persona en una emergencia, un incendio forestal que por asfixia tiene una parada cardíaca, a los 4 minutos ya las neuronas del cerebro empiezan a morir y hay que empezar a dar reanimación cardiopulmonar, una técnica que debemos saber todos. La otra, yo digo, mi sueño es que todos sepamos primeros auxilios, todos los funcionarios públicos, los servidores públicos, pero también tener en las zonas de gran afluencia de gente los DEAs, los desfibriladores externos automáticos, maquinitas que descargan en una parada cardíaca electricidad y hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, hay muchas cosas que hacer. Luego, hacer los simulacros, las simulaciones, pensando en varios escenarios, porque a veces, ¿qué pensamos? Erradamente, que las emergencias se dan de lunes a viernes y de 8 a 4. Claro. Pero ¿qué sucede si la familia está separada y se da la emergencia? ¿Cuáles van a ser mis puntos de encuentro? ¿Dónde nos vamos a topar? Resulta que mamá, justo el día del terremoto, el día del incendio forestal y colapsó el tráfico vehicular, estaba en la oficina y estaba con tacos. ¿Cuánto le va a tomar llegar a nuestro punto de encuentro? Papá va a ir en el carro, va a ir a pie, en bicicleta, en scooter. Hay que ser prospectivos como ciudadanos, es decir, pensar en el peor escenario para tomar la mejor decisión. Y de igual manera, ¿qué pasa si la emergencia se da cuando llueve? A la madrugada, ahora que no hay luz, que no hay agua. ¿Cómo voy a yo lograr restablecer mi unión familiar? ¿Cómo voy a aplicar mi plan familiar de emergencia? ¿Qué pasa si estamos en el trabajo y tengo que ir a verles a mis hijos y el tránsito de Quito está colapsado? Y como voy estresado, me paso un rojo y me estrello. Entonces es un problema. Exacto. Y la otra, no caer en las crisis de pánico. Una crisis de pánico individual genera una crisis de pánico colectiva y cobra o deja más personas afectadas que el propio evento natural. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí en nuestro programa especial Alerta Cambio Climático Ecuador. Ya venimos. Continuamos en nuestro programa Perspectiva 7 analizando el impacto del cambio climático en el Ecuador y en el mundo. Vamos a continuar en este segmento ya de conclusiones y recomendaciones. Nos conectamos nuevamente con Verónica Arias, exsecretaria de Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que muy gentilmente nos ha acompañado a través de la plataforma Zoom. Bueno, decir al final que lo que estamos viviendo ahora con esta crisis de la generación de energía es producto precisamente de todos estos cambios que se han ido presentando y ahora tenemos un déficit
déficit hídrico que está afectando a las centrales hidroeléctricas. Es decir, que no es un problema que ha sucedido, no es un problema que ha sucedido hoy. Ahora estamos sintiendo los efectos de lo que ha pasado en el futuro y quizá la falta de toma de decisiones para abrir otros espacios para la generación de energía, estimada Verónica. Sí. Yo creo que eso es un tema que amerita un espacio tan largo como este, porque encontrar culpables y además de todo lo que significa lo que estamos viviendo, creo que pasan por muchas aristas, desde la falta de previsión, desde el haber puesto en una misma canasta todos los huevos. El 70% de la energía del país depende justamente de la hidroeléctrica. Y eso significa que simplemente dependemos de este recurso, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de previsión y apostarle, si bien es cierto, es una energía limpia, siempre creo que es saludable diversificar. Eso pasa por tener termoeléctricas, si bien es cierto son contaminantes, pero en una menor proporción. Ahora simplemente lo que tenemos es que mirar y hacer lo que tenemos que hacer, que es el deber. A corto plazo, ¿cuáles son las iniciativas que tiene que ayudar para que esto no vuelva a suceder o por lo menos generar alternativas para aminorar el impacto que estamos teniendo en producción de energía? Luego, creo que a inmediato plazo, a corto plazo y a mediano plazo deberíamos generar procesos de investigación con las universidades. Estamos hablando de geotermia. Eso algunas veces algunos científicos han mencionado que siendo un país con tantos volcanes, ¿cómo es posible que no le hayamos apostado a esto? Veo que ya se está hablando con el gobierno japonés y que podría ser una de las alternativas. Seguramente no va a ser a tan corto plazo. Estamos hablando de energías eólicas, estamos hablando de energías solares, que tenemos un sol maravilloso aquí en el Ecuador. ¿Por qué no aprovechar en ese sentido? Bueno, tendríamos que ver qué acciones inmediatas y el gobierno va a tener que hacer eso de manera significativa, urgente y pronta. Pero más allá de eso, Rommel, creo que es importante mencionar el último estudio del Banco Mundial que sacaron en Bueno, parece que tenemos... Publicaron recientemente, hace menos de 15 días, y entre de mitigación y adaptación al cambio climático, y eso significa que más o menos serían entre 3 y 4% del PIB nacional que le estaría costando al Ecuador comenzar a adaptarse. Eso significa grandes sumas de dinero que si no ejercemos un tema preventivo, simplemente vamos a colapsar. Lo que decíamos en ese análisis ya en la parte final, lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que ha pasado en años anteriores. Y de allí, como estaba diciendo también Verónica, hay diferentes acciones que se pueden ir aplicando para la generación de energía. Se ha puesto el 70%, se ha apostado el 70% para la generación hídrica y ahora dependemos de ese 70% a que llueva o no llueva. Ese es un problema. Ahora hay proyectos como el de Chachimbiro, si no me equivoco, de generación geotérmica que utiliza el agua caliente cerca de la generación volcánica también, pero esos son proyectos que van a demorar un tiempo todavía. Es decir, si yo tengo este momento el dinero, la plata suficiente, no podría yo solucionar aquí a mañana la situación de emergencia. Eso quiere decir que en años anteriores no se han hecho los deberes, como decía Verónica, no se han hecho las adecuaciones, los proyectos que se necesitan para enfrentar una situación como la que tenemos ahora. Y de allí habrá que pensar de aquí a futuro cómo vamos a ir solucionando esta crisis y cada vez la demanda va a ser más alta de energía. Cristian. Ese es el resultado de décadas de estar solo respondiendo y teniendo una mirada o un enfoque naturalista de la gestión para la reducción de riesgos. ¿A qué me refiero? De autoridades que abogan a San Pedrito para que llueva. Eso no es técnico. Entonces, lo que se debe hacer es, de manera creativa, ver nuevas
opciones de generación de electricidad, de energía. Es decir, de una manera creativa, uniendo más actores, pensar prospectivamente, como decíamos. Si ya sabíamos que hay estiaje, si ya sabemos que hay un tema de sedimentos en el Guayas, ¿será necesario o podrá entrar una barcaza? ¿Acaso no habrá problemas por el tema de los sedimentos? Digo, ¿no? Pero este es el cúmulo de muchos años de estar respondiendo. Ahora, ¿qué hay que hacer? En este entorno multiamenaza de nuestro país, los municipios tienen un trabajo interesantísimo. La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDIOT, la cédula de los municipios, para saber qué recursos tengo, dónde son mis zonas susceptibles, qué población tengo ahí, qué alimentos, qué instalaciones estratégicas tengo hidroeléctricas. ¿Eso se tiene o no se tiene? ¿Están actualizados o no están actualizados? En algunos municipios sí, porque no todos los municipios son iguales o responden a realidades similares. No es lo mismo municipios fuertes como los del Distrito Metropolitano de Guayaquil, el Distrito Metropolitano de Cuenca, el Distrito Metropolitano de Quito, con un distrito metropolitano, con una alcaldía de Sicchos o de Limón Indanza. Son realidades distintas. Ahora mismo se aprobó el reglamento a la Ley de Gestión de Riesgos, luego de 14 años ya está reglamentado. Pero resulta que no responde a la realidad de cada cantón. Entonces, cuando se hacen normas, leyes, cada cantón responde a una situación específica en tema cultural, social, económico y demás. Entonces, ¿qué es lo primero? Los próximos alcaldes deben sentarse con sus unidades de gestión de riesgos y decir, señores, veamos, actualicemos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y publiquemos, difundamos, vamos donde la gente. Porque si no, lo que estamos haciendo, el Ecuador tiene un montón de leyes. Se actúa al final, porque la ley puede estar allí, pero si no hacemos una socialización, no vamos al barrio, no vamos a hablar con la gente, con los líderes de los diferentes sectores, no va a pasar nada también. Y otra cosa, no estamos tomando en cuenta a esa comunidad, que son los primeros respondedores ante una emergencia y un desastre. Pensamos que debemos esperar cruzados de brazos hasta que venga el Estado, que no, como dije hace un rato, sin eludir su responsabilidad, pero son minutos, días valiosos para poder recuperarnos rápidamente hasta que llegue la ayuda oficial. Correcto. A ver, Vladimir, ya vamos a ir cerrando el programa. La técnica, la ciencia, ¿cómo nos puede ayudar a enfrentar esta situación? Lo que vemos, lo que estamos enfrentando ahora, estos sistemas de racionamiento obligatorio, no se puede, creo yo, pues hacer otra cosa, porque si llega a colapsar totalmente Masar, ahí sí nos quedamos a oscuras. Pero entonces, ¿cómo podemos con la ciencia, con la tecnología, estamos hablando de geotermia, estamos de energía solar, en fin, diferentes mecanismos, apoyar y enfrentar esta situación tan complicada? Bueno, es importante destacar que no todo son malas noticias. En el ámbito técnico, en el ámbito de la meteorología, han existido desarrollos muy importantes durante los últimos años. A partir del 2020 tenemos satélites bastante sofisticados que están recorriendo el mundo, dándonos datos de observación de la Tierra, y eso ha originado que también los pronósticos tengan un mayor grado de asertividad. Es por eso que como Instituto Técnico Científico del país nosotros transmitimos información de manera permanente a todo tipo de autoridades, población. El desarrollo de las alertas actualmente en el Ecuador y a nivel mundial tienen un peso bastante importante, porque en base a las alertas nosotros podemos anticipar posibles impactos que tengamos durante los próximos días, durante los próximos meses. La ciencia debe estar incluida en todos los planes, en todas las acciones que nosotros como Estado queramos implementar a nivel nacional. Es por eso que la información en los actuales momentos y de aquí en adelante, la parte técnica científica va a tomar un papel bastante destacable en todas las acciones que nosotros vamos a intervenir. Y no solo hablo del Estado, porque nosotros como población, y como bien se mencionó en un inicio, tenemos responsabilidades. Yo lo primero que debo hacer de casa es coger mi teléfono celular, ver el pronóstico que se saca el Servicio Meteorológico Nacional, anticiparme. El tema meteorológico está incluido en todos los ámbitos de la vida, desde como yo salgo desde casa vestido hasta los problemas más complejos a nivel nacional. Actualmente con el tema hidroeléctrico nosotros proveemos de información permanente todas las semanas por disposición del COE. Estamos trabajando para actualizar la información climática y creo que es la mejor decisión, porque las decisiones tienen que salir desde la parte técnica. Si yo sé cómo va a ser el comportamiento de las lluvias en las próximas semanas, tengo que anticiparme y ver qué acciones tengo que ejercer durante
durante esta planificación. Muy bien, muchísimas gracias a Vladimir. Vamos a la conclusión ya con Verónica Arias. Tiene un minutito, por favor, ya para presentar pues este corolario de lo que ha sido esta conversación. Adelante, Verónica. Se ha dicho una cuestión y una verdad muy, muy clara, y esto es a nivel mundial. Hay un clamor a que se escucha la ciencia y se escucha la técnica. Como mencioné antes, como nunca hemos tenido la posibilidad de contar con data a nivel mundial. Entonces tenemos que actuar de forma técnica escuchando la ciencia. Y la segunda es pensar fuera de la caja. ¿Esto qué significa? Significa que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. O sea, no podemos seguir construyendo la misma infraestructura de agua, de alcantarillado, de puentes, la vialidad, etcétera, como hace 50 años, como hace 30 años. Tenemos que mirar justamente este tipo de alertas, dónde va a ser que justamente va a haber mayores derrumbes o deslizamientos, o van a crecer los ríos, o donde va a haber sequía. Entonces no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Esto nos va a costar entre 3 y 4% del PIB si es que no sabemos mitigar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a Verónica Arias. Y estamos ya con la conclusión de Cristian Rivera. ¿Qué decir de todo lo que hemos conversado, el que hemos analizado y las responsabilidades en cada uno de los niveles que tenemos cada uno de nosotros? Cristian. Responder menos y prevenir más para no afectar al desarrollo y a la economía de una ciudad o de un país como el nuestro, que tiene dificultades económicas. Correcto, y ahí todos tenemos que juntar y sumar el hombro, sumar esfuerzos para enfrentar esta situación. Así es, todos debemos aprender a vivir con el riesgo y debemos aportar en la reducción de desastres y emergencias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado aquí. Ha estado Verónica Arias, secretaria de Ambiente del municipio de Quito, Vladimir Arriaga, director de pronósticos meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología INAMI, y también Cristian Rivera, gestor de riesgos. Gracias por habernos sintonizado. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen un feliz término de fin de semana. Así es que todos a prevenir, todos a ayudar a coadyuvar en la solución que necesita tanto este país en cuanto al tema de esta alerta con el cambio climático. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Ecuador TV presentó Perspectiva 7.